En el libro de Primera de Samuel, se encuentra por allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, vamos a leer el versículo 23 en adelante. Si me encontró, puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, quiero compartirles acerca de este pasaje y hacer énfasis en esto último que dice, y las oyó David. ¿No? ¿Cuántas cosas oímos diariamente? Muchísimas, ¿verdad? Demasiadas, diría yo. ¿Se ha puesto a pensar en un momento por día cuántas palabras escuchamos? Desde distintos lugares. Un mensaje de texto, de audio, ¿cuántas palabras tiene a veces? Bueno, tengo algunos amigos que además me envían audios largos, que ya cuando ves que dura 7 minutos ya se te complica. Yo prefiero que me manden muchos cortitos. Bueno, ¿cuántas palabras decimos, pero cuántas palabras oímos, escuchamos? Sin embargo, tenemos que detenernos un momento a pensar y decir cuántas de todas esas palabras que oímos realmente son significativas e importantes para nosotros. Y cuando digo importante para nosotros, no quiero decir que verdaderamente sean importantes. Importante para nosotros. Todos los que estamos acá podemos escuchar algo y tal vez para la mayoría, como dicen, ¿no? Entró por un oído y salió por el otro. Realmente simplemente escuché un sonido, escuché palabras que se dijeron. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan todas las palabras que escucharon en el día de hoy? Es imposible, ¿no? Pero de algunas seguramente sí. Son pocas. Y por algún motivo nosotros le dimos más importancia. A veces porque nos alegraron, otras porque eran el resultado de una situación que estábamos esperando que se resuelva y esas palabras determinaron esa resolución y es tan importante que las recordamos, o porque no nos gustaron para nada, o porque nos lastimaron o nos hirieron, las recordamos, ¿verdad? En general, bueno, si hay algún alumno escuchándome por ahí, que después me escriba, en general me llevo bien con todos mis alumnos, o con la gran mayoría de ellos, ¿no? Sin embargo, si yo les pregunto a ellos si recuerdan todas las palabras que yo les hablo, y la mayoría va a decir que no. ¿Recuerdan tal vez algo que les fue significativo o que les resultó diferente? O que no tenían nada que ver con la clase, pero que fue necesario charlarlo y se recuerdan más de eso porque realmente les importó. Nos sucede todo el tiempo, pero cada uno tenemos como un patrón introducido para
seleccionar qué cosa vamos a recordar y qué no. Y está en nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestra alma tiene un rol muy importante en esto de qué seleccionamos. Y si nosotros tenemos, vamos a decir así, cierta programación en nuestro cerebro, en nuestra alma, para captar todas las cosas negativas, vamos a tener un oído, pero tremendo, para escuchar todas las cosas negativas. Y no solamente que las vamos a escuchar, sino que las vamos a recordar y tener en cuenta. Entonces escuchamos personas que viven mal porque se cargan de todo lo malo que escuchan. Y es como que pareciera que están prestando atención a ver si algo que dicen me hace mal y me lastima. No se le vaya a escapar algo. Bueno, yo a veces le hago broma a mi esposa, se enteró que era una broma. Y vamos en la ruta, a mi hija también se lo he hecho. Van manejando y voy yo con ellos y estamos viendo que hay algunos pozos acá en la ruta. ¿Saben eso? Bueno, entonces a veces va, y digo, para, frená, poné marcha atrás. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá en la ruta? Pues te faltó agarrar un pozo, le digo. Había otro más atrás y le erraste a ese, le digo. Porque agarraste todos los pozos, te faltó uno. Bueno, no le gusta mucho que le diga eso, pero... y ya ahora mis hijos también se copian y le dicen lo mismo. Ma, mirá, aquel de aquí al costado. Faltó ese pozo. Y a veces nosotros estamos así, con ese oído. No se nos vaya a escapar algo que nos lastime. ¿Cómo puede ser eso? Parece que somos un poco masoquistas a veces. Estamos a la expectativa de algo que nos haga mal. Bueno, yo he tratado con muchas personas por muchas razones. En primer lugar, me iba a traer el té mi esposa, pero como dijo eso, lo mandó a mi hijo. Ya se me enojó por lo del esposo. Ore por mí. Estamos a la expectativa de que alguien nos lastime, que hagan algo que sea contra nosotros. Constantemente. Decía que en tantos años, primero por mi carrera docente, ya 28 años casi, y por otro lado 15 años como pastor, donde en las iglesias tantas veces he hablado con personas y no, porque acá en la iglesia a mí me hacen mal y no me quieren, y ¿qué es lo que pasa? Y no porque yo pasé por ahí, justo estaban hablando y estaban diciendo, viste que no se viste bien para venir a la iglesia y estaban hablando de mí. Yo después hablo con las personas, ¿qué pasó? No, está hablando de la nena que se quiere poner cualquier cosa, no, era para ella. Uno tiene a veces esa predisposición para escuchar cosas que te hieran, que te lastimen. Alguno diría, bueno, está viendo fantasmas, aunque algunas cosas sean reales, pero parecería ser que están algunas personas como programadas para escuchar algo o ver algo, o si es el pastor, ¿no? Porque no sé si voy a ir más a la iglesia, ¿por qué? Y porque me crucé al pastor y no me saludó. Y seguro que no le gustó algo que yo hice. ¿Por qué no me lo dice en vez de no saludarme? Va a ser una película enorme, ¿no? Cualquier parecido con la realidad. Como dice el dicho, si a alguno le queda el poncho, se lo ponga, ¿no? Pero a veces nos puede pasar a cualquiera eso. Pero hay personas que constantemente están pensando, preparados los radares para captar algo que tal vez, quizás, sea para ellos. Bueno, eso es malo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado que oímos,
y cómo reaccionamos cuando oímos. Y la Biblia nos enseña que nosotros, cuando reaccionamos de alguna manera en defensa, no debería ser en defensa propia, sino en defensa de la palabra de Dios o de Dios mismo. Porque el que nos defiende a nosotros es Dios. Ahora, si nosotros nos defendemos solos, hacemos justicia por nuestra propia cuenta, entonces Dios toma esta determinación y dice, bueno, se arregla solo, se arregla sola. Nosotros tenemos que entender que Dios dice una y otra vez en la Biblia, yo peleo tus batallas. Y en todos los aspectos. Y si tal vez en algún momento nosotros creemos o sabemos que hay una situación, o a veces una persona, no sé, hizo algo que está mal para con nosotros, si lo podemos resolver hablando, bendiciendo a la otra persona, bien. Y si no, oremos. Digamos, Señor, es tu problema. No es mi problema. Porque si no, si nosotros oímos, sabemos, entendemos eso, lo cargamos en nuestra cuenta y los que terminamos peor somos nosotros. Porque vivimos pendientes de qué hace, de qué vuelve a decir y qué no hizo y qué no dejó de hacer tal persona, que tal vez ni enterada porque lo que hizo, tal vez lo hizo inconscientemente. ¿Puede ser conscientemente? Sí. Pero a veces ha ocurrido, hemos tenido charla con algunas personas que estaban enemistadas, enojadas, y cuando por primera vez los ponemos a hablar, dicen, no, porque vos dijiste, pero no, nada que ver, ni eras vos, en serio. 5 años distanciados, por un malentendido. Entonces, ¿por qué? Porque no solo a veces estamos pendientes de escuchar, ¿y qué pasa? Nos salta ese orgullo que está escondido por ahí, que siempre está ahí preparado para salir, y dice, no, a ver, ¿cómo puede ser? Y nos defendemos. Y muchas veces no solo nos defendemos, sino que no es una defensa, sino ya es un ataque, ¿no? Por ahí el otro nos tiró una piedrita así, nosotros le tiramos un misil teledirigido, 3 bombas atómicas, o sea, una cosa desmedida, ¿no? ¿Y qué pasa con todo eso? Y genera un corazón duro en nosotros mismos, resentimiento, ira, contiendas, maledicencias, como dice la Biblia, de esas cosas ni se nombren entre ustedes, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera se nombren esas cosas, mucho menos hacerlas o vivirlas. ¿Por qué? Porque cuando oímos algo que es personal contra nosotros, debemos ponerlo en las manos del Señor. Orar. Decirle, Señor, ¿será esto así? Es más, el Señor hasta nos manda a orar por nuestros enemigos. ¿No sabían eso? Incluso por nuestros enemigos. Entonces nos toca poner en las manos del Señor, porque el Señor es el que se encarga. Y nosotros queremos encargarnos nosotros. Y lo que hacemos es lío. Nos enredamos en otro problema. Es peor, justamente. Ahora, ¿qué pasa acá con este texto el que estamos leyendo? Estaba la historia que muchos conocen por el relato de David y Goliat. Goliat era un hombre de tamaño considerado gigante por la estatura que tenía. Era un guerrero y tenía hermanos además. Y David era un muchacho que no era guerrero, era pastor de ovejas. Y como lo nombran acá, este paladín comienza a retar al pueblo de Israel porque estaban por enfrentarse los filisteos con el pueblo de Israel. Y este
paladín, este gigante, dice, bueno, a ver, denme su mejor hombre, y si yo le gano, ustedes van a servirnos a nosotros. Y si ese guerrero me gana a mí, nosotros le serviremos a ustedes. Cuando lean los capítulos anteriores, van a ver que, comenzando desde el rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl, hasta el más pequeño del reino, se sentía el ruido a cuadra de cómo les temblaban las piernas. Les chocaban rodilla con rodilla. Se atemorizaron, retrocedieron, tuvieron miedo de este hombre que los desafió. O sea, nadie quería ir. Pero todos con espadas, cascos, corazas y... No, ninguno. ¿Vieron cuando dicen, bueno, a ver, ¿quién da un paso al frente para ir a enfrentar a...? Todos dieron para atrás. Retrocedieron. Se atemorizaron. Temblaban de miedo. Y David había sido enviado por su padre porque estaba cuidando las ovejas. Le dijo, bueno, deja un poco lo de las ovejas, llévale esto a tus hermanos que están en la guerra. Fue a llevarle salud de alimento. Y sucedió que justo cuando David estaba por ahí, encontramos nuestro texto, ¿verdad? Que sale este paladín nuevamente y comienza ¿a qué? A decir, bueno, nuevamente a confrontar al pueblo de Israel. Y lo maravilloso que dice acá, y David lo oyó. Y dice el versículo 24, el siguiente, este es el versículo 23. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Ustedes no son nadie, el Dios que ustedes tienen no sirve para nada. Nuestros dioses son más poderosos que el Dios de Israel. Y estos simplemente, ¿en quién pensaban? En ellos mismos. Todos huían. No les interesaba el nombre de Dios ni lo que estaba diciendo. Querían salvar su vida y dijeron, sálvese quien pueda. Cada vez que salía, no vaya a hacer cosas que quedo cerca y me eligen a mí, tengo que enfrentar al gigante. Todos huían, corrían. Qué tremendo, ¿verdad? Todos guerreros. 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¡Wow! Lo daba todo este hombre. ¿Y por qué no lo enfrentó el propio rey? No. Todos huían. Pero en ningún momento ninguno pensó que lo que estaba haciendo este hombre era humillar con sus palabras al Dios de Israel. No era algo personal. No decía Saúl es esto, que el rey. Humillaba directamente al Dios de Israel. Porque estaba diciendo, nuestros dioses son más poderosos que el Dios de Israel. Y ahí lo escuchó David. ¿Y por qué esta frase tan significativa? Porque lo escuchó y se paró. David había ido simplemente a llevar comida y tenía que volver a cuidar las ovejas. Cuando los hermanos de David, que eran guerreros, estaban y lo vieron, pero ya venís a molestarlos acá, lo único que viniste es para ver la guerra y cómo nos enfrentábamos. Volver a cuidar las ovejas, que para lo único que servíes. ¿No? Y todos los demás, ¿en quiénes pensaban? En sí mismos. Pensaban en resguardar su vida. Su honor en lo personal no estaba siendo tocado, por eso el que iba a perder era el que se enfrentaba a Goliat.
porque no pensaban a quién estaba ofendiendo, que era Dios. En realidad no les interesaba. Comenzando desde Saúl hasta los últimos de los guerreros que estaban ahí. No les interesaba. Sin embargo, cuando escuchó David esto, oyó, se quedó. Dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿qué dice? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de quién? Del Dios viviente. O sea, David dijo, a ver, acá el problema es con Dios. Porque si es humillado Israel, es humillado Dios. No estaba peleando una cuestión personal. Si él lo único que tenía que hacer era cuidar las ovejas. No estaba tocado ni su orgullo, ni nada propio. Y se interesó. Y ahí vienen los versículos siguientes, lo que dicen sus hermanos, ¿no? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Como diciendo, para lo único que servís para cuidar un par de ovejas. Y le dice uno de sus hermanos, versículo 28 al final, yo conozco tu soberbia, David, y la malicia de tu corazón, David, que para ver la batalla has venido. Los cobardes juzgan a los valientes. Los cobardes que temblaban, que huían cuando Goliat se presentaba, empezaron a juzgar a David. No, para lo único que viniste es para ver la batalla. Sos un soberbio. Tenés malicia en el corazón. David les dice, versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar como diciendo, no saben que lo que están diciendo son simples palabras y son mentiras? Ustedes me conocen. ¿No es ese mi corazón? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo las mismas respuestas de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y ahí se entabla esta charla con Saúl. El versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¡Qué tremendo! Todo un ejército, el rey, temblando de miedo y huyendo, y un pastorcito de ovejas, diciendo, no tengan miedo. No tengan miedo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl, ¿qué miraba? Miraba lo que ven los hombres. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, el Señor, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Dios te ayude. Ve y Jehová te acompañe. Como decimos comúnmente, que Dios te ayude entonces. Si vos querés. Fíjense que qué cosas sí escuchó David y qué otras cosas sí escuchó David, pero no le hizo caso.
Él escuchó el gigante Goliat que salía y decía y desafiaba al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Lo escuchó, le interesó y empezó a preguntar, es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Quién es este? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están temblando? Sin embargo, también hubo otras palabras, las palabras de sus hermanos, especialmente uno. Pero vos sos un simple chusma que viene a ver qué pasa acá en la guerra. Tenés maldad en el corazón. ¿Qué hizo David con eso? ¿Se puso a pelear con el hermano? Simplemente le dijo, vos sabés que no es así. Y nada más. Dice, y se fue a hablar con otro. Simplemente hizo eso. No le prestó atención. Sin embargo, lo que había escuchado del gigante no lo hería personalmente a David. Primero, los que estaban siendo cobardes eran los del ejército. Él no era del ejército. Pero David dijo, está de esta manera yendo contra Dios. Y eso le interesó a David. Y ahí empezó a hurgar. ¿Cómo es esto? ¿Y qué pasó? ¿Y quién es? ¿Y qué va a pasar? Si no va nadie, yo voy. Ahora cuando el hermano le dijo unas cuantas barbaridades, simplemente le dijo, hablas por hablar, no es así. Y se dio media vuelta y se fue a hablar con otros. ¿Por qué? Porque David está programado para escuchar las cosas que a Dios le interesan. ¿Verdad? ¿Y qué otra cosa escuchó David pero no le hizo caso? Al rey Saúl. Saúl lo miró y le dijo, pero vos sos un simple muchacho. Y el otro es un hombre de guerra y además un gigante. Ni siquiera ninguno del ejército se anima a enfrentarlo y vos vas a ir. No servís para nada. Bueno, ¿cuántas cosas quieren que digamos? No servís para nada, no tenés capacidad, no tenés esto, no tenés aquello. ¿Cuántas veces hemos escuchado tal vez esas cosas para con nosotros? ¿Y David qué hizo? Entró por un oído, le salió por el otro. Yo lo voy a enfrentar y le voy a ganar. Pero, ¿y qué le dijo el otro? Problema tuyo. Que Dios te ayude. ¿Se dan cuenta? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho en esa situación? Habíamos escuchado a este guerrero que estaba queriendo enfrentar al ejército. Si nosotros lo que íbamos a hacer era llevarle comida a los hermanos y nada más. O hubiésemos escuchado al hermano que nos empezó a decir barbaridades. Vos sos una porquería. Venís acá simplemente para mirar. Lo único que sabés hacer es cuidar un par de ovejas ahí en el campo. Tenés un corazón maligno. Escuchó el sonido de esas palabras, pero no se las guardó. Y siguió. Después habla con el rey. No se lo dijo cualquiera, se lo dijo un rey, aparte era un guerrero. Y le dice, pero vos vas a enfrentar a Goliat. Sos un inservible, sos nada comparado con este gigante. No podés. No podés. No servís. Sos una porquería. Y David dijo, lo voy a enfrentar.
sea, ¿escuchó eso? No. El sonido sí. Pero dijo, no voy con mis fuerzas. Dios me va a librar. Entonces, el problema que nosotros nos generamos muchas veces es porque nos apropiamos de las cosas negativas que oímos, o que nos dicen, o que nos han dicho. Es lamentable a veces en la historia de las personas, y tal vez a muchos les ha pasado, ¿qué cosa? Escuchar esto muchas veces, ¿no? Pero vos no vas a hacer nada. Vos no vas a ser nadie. Yo lamento decirlo porque soy docente, pero a veces se ha escuchado por ahí algún docente decirle a algún alumno, a algunos alumnos, pero vos sos un burro, nunca vas a terminar nada, no vas a llegar a nada. Dedicate a otra cosa, a un niño, a un adolescente. Una barbaridad. Ahora está en esto, ¿me apropio esas palabras? ¿O escucho a Dios? Que Dios dice, no es con ejércitos, ni con espadas, sino es con mi Santo Espíritu. Si tenemos al Señor, vamos a tener victoria y vamos a salir adelante. Dios es un Dios de poder, un Dios de milagros. Y también Dios es el que nos da la fortaleza, nos da sabiduría. A ver, físicamente, David no iba a poder contra ese gigante. Era imposible. Pero tuvo sabiduría de Dios. Lanzó una piedra a la distancia que guió al Espíritu Santo y le dio en la cabeza a Goliat, y murió. Y lo venció. Y luego fue con la propia espada de este gigante y le cortó la cabeza. Y todos los filisteos tuvieron temor. Una cosa totalmente ilógica. Pero así funciona cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios y no las resolvemos nosotros a nuestra manera. Amén. Imagínense si David se hubiera quedado peleando con el hermano. No, pero ¿cómo vas a decir esto? Si vos sos peor, y si vos sos esto, y vos sos lo otro, pero ¿qué me venís a decir esto? Y etcétera. Era otra la historia. ¿Qué si David hubiera escuchado a Saúl? Hubiera sido otra la historia. Entonces cada uno de nosotros tenemos que analizarnos, mirarnos, es decir, ¿qué es lo que estoy comprando? ¿Con qué me estoy cargando? ¿Con las cosas malas y negativas que dicen? ¿O con lo que el Señor dice? El Señor nos dice que para Él hemos sido tan valiosos que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Y si estuvo dispuesto a venir a morir en la cruz por nosotros, a dar su vida, ¿cómo no nos dará también todo lo demás que necesitemos? ¿Dónde está el problema? ¿En la bendición de Dios que nos llega? No. ¿En qué cargamos nuestro corazón y nuestra mente? Amén. Amén. Esa es la clave. Esa es la clave. Llenémonos de la palabra de Dios y todas las problemáticas pongámoslas en las manos del Señor y Él a su tiempo va a actuar y va a obrar. Y nosotros vamos a sentirnos libres, descansados. Podría seguir este mensaje, pero voy terminando. ¿Qué pasó con David? ¿Qué hizo Saúl? Saúl quiso acomodarlo a David a su forma. Le metió la espada de él, el traje, todo. David no se podía ni mover. ¿Por qué? Esa es la forma de resolver las cosas a nuestra manera. Entonces David dijo, con esto no me puedo ni mover, sáquenme todo. Pero encima tenés que defenderte, David, tenés que tener la espada, tenés que tener la coraza, tenés que tener aquello y el otro, tenés que defenderte. Dijo, no, pero no voy a pelear yo, es Dios. Sáquenme todo esto, yo no puedo ni caminar con esto. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no podemos ni caminar
cómo funciona el sistema, cómo funciona el mundo. Nosotros pertenecemos a otro reino. ¿No? Usted escuchaba esa canción horrible que dice, espera a ver si me acuerdo, por favor. Con la misma moneda te pagué infeliz. Nosotros no, nosotros oramos por nuestros enemigos y dejamos todo en las manos del Señor. Amén. Amén. ¿Qué canción, eh? No carguemos el corazón y la mente con todas esas cosas. David no podía ni caminar. David se despojó de todo eso y entonces ahí Dios lo vio y dijo, este sí es de los míos. ¿Por qué? Porque que David haya derrotado a Goliat no fue la gloria para David, fue la gloria para Dios. Porque fue realmente un milagro. Un milagro de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial,